Los diputados de Juntos por el Perú, de Roberto Sánchez, ya pasaron página. A diferencia de su líder, que sigue vociferando un supuesto fraude electoral, algunos de los nuevos integrantes de la Cámara Baja del próximo Congreso Bicameral se alistan para asumir funciones arrastrando un pesado historial. Territorio Tomado revisó los antecedentes de los 32 diputados de Juntos por el Perú y encontró que esta bancada alberga personas con sentencias graves, como lesiones culposas derivadas de un doble atropello, violencia familiar, falsa declaración y otros delitos. El caso más grave es el del dirigente cocalero Julián Pérez Malqui. El diputado por Cusco registra 3 sentencias, por violencia familiar, falsa declaración y lesiones culposas. Por este último delito fue condenado a más de 4 años de pena suspendida tras atropellar a una menor de edad y a su madre el 9 de febrero de 2024 en Pichari. Lo atropelló en el estado de que ahí va a toda velocidad, porque el carro cuando está mareado estamos pisajeando. Actualmente, ambas víctimas padecen terribles secuelas derivadas del accidente, especialmente la pequeña. Los médicos me dicen que ella queda así, con secuelas. Ella tiene epilepsia, ella convulsiona. Mi hija, en verdad, ahorita está con varillas de titanio en la columna vertebral, está roto los 3 vértebras debajo del cuello, ¿no? Las vértebras verticales. Según el certificado médico-legal al que accedió Territorio Tomado, la menor fue diagnosticada con traumatismo encefalocraneano severo, politraumatismo, una luxofractura en las vértebras dorsales de 2 y de 3 y una fractura en la clavícula derecha. La gravedad de sus lesiones obligó a practicarle 2 complejas cirugías, en la cabeza y en la columna vertebral. La escena es indignante. De acuerdo con el acta de intervención policial a la que tuvo acceso este medio, el diputado Malqui, a bordo de una camioneta Toyota Fortuner blanca, atropelló a la menor en la avenida La Cultura, en Pichari, y luego la trasladó al centro de salud de la zona. Según el documento, el investigado se habría dado a la fuga tras notar la presencia de las autoridades, lo que desató una persecución policial en la que habría realizado maniobras temerarias antes de ser interceptado. Tras su captura, los efectivos policiales dejaron constancia de que Pérez Malqui se resistió a identificarse, habría agredido verbalmente a los agentes y presentaba evidentes signos de ebriedad. Y cuando los policías intervienen, este señor, como es un prepotente malcriado, porque es un dirigente cocalero, estamos hablando, simplemente no quiso pasar el tema de dosaje etílico. Es mi derecho, a mí nadie me va a obligar, motivo por la cual el señor ha estado detenido. Las sentencias revisadas por este medio establecen que tras la intervención, la comisaría de Pichari solicitó al centro de salud la extracción de una muestra de sangre para practicar un dosaje etílico. Sin embargo, el examen nunca llegó a realizarse. Para la fiscalía, ello ocurrió porque Pérez Malqui se negó a someterse a la prueba, razón por la que también fue acusado por el delito de desobediencia a la autoridad. Sin embargo, el juez lo absolvió del delito, al concluir que la fiscalía no logró acreditar la imputación, al considerar que la policía incumplió el procedimiento legal, que el fiscal no estuvo presente para advertir formalmente las consecuencias de una eventual negativa y que no existía documentación que demostrara que al investigado se le informó que negarse al examen constituía un delito. Tenía que ir por resistencia a la autoridad, porque el tema de dosaje no se comprobó, porque el señor se negó simplemente a pasar el dosaje, la extracción de sangre. Las resoluciones también muestran que Pérez Malqui fue condenado por el Poder Judicial por el delito de lesiones culposas por más de 4 años, además del pago de una reparación civil de 80.000 soles. La familia de las víctimas, sin embargo, había solicitado una reparación de 350.000 soles. Actualmente, el caso se encuentra pendiente de revisión en la Corte Suprema, luego de que el hoy congresista interpusiera un recurso de casación en un último intento por dejar sin efecto la condena. En una entrevista para Panorama, el congresista manifestó no encontrarse de acuerdo con el monto exigido. ¿Sabe de cuánto es su pretensión económica de reparación civil? De 350.000 soles. ¿Le parece justo? No, el señor no nos apoya en nada, joder. Se ha postergado la cita con el neurocirujano, porque el señor no deposita la indemnización y yo tendría que vender mi casa para yo salvar a mi hija, porque no quisiera tener a mi hija en estado vegetal, ¿no? Como padre esa es mi lucha, porque el señor aunque se haga de lado, pero yo como papá tengo que estar ahí dando la batalla contra el accidente que ha causado el señor en su estado de irresponsable, ¿no? Manejar en estado de ebriedad. Intentamos comunicarnos con el diputado Julián Malqui a través de llamadas y mensajes para obtener sus descargos, pero no obtuvimos respuesta ni lo hallamos en el Hotel Sheraton, donde tuvo lugar el programa de inducción del Congreso.
Otro caso es del diputado por Puno Remigio Condori Flores, actual secretario nacional de Movilización Social de Juntos por el Perú. Condori Flores registra nada menos que 5 sentencias fundadas por violencia familiar en contra de su ex conviviente Jessica Katari. La víctima declaró en los procesos que el legislador la agredió con golpes en el rostro y que incluso la amenazó de muerte en presencia de sus menores hijos. Todo esto obra en el expediente. El Poder Judicial le dio la razón a la ex conviviente del hoy diputado Condori Flores y en los 5 procesos se le ordenó el pago de multa y, este es el dato importante, someterse a terapia psicológica obligatoriamente. Eres una p***, te voy a matar. Con tu amante hablas tranquilamente. ¿Por qué no te vas de mi casa? Por dignidad deberías irte. ¿Hasta cuándo te irás con tu amante? ¿Piensas que lo que has hecho se quedará así? Te voy a ti y a tu amante. Este es solo un extracto de las declaraciones de la víctima que pinta de cuerpo entero al nuevo diputado, pero este extenso historial violento nunca fue declarado en la hoja de vida de Condori. De acuerdo al JNE, el candidato consignó en su declaración que no tenía ninguna sentencia. Esto llevó a que la entidad electoral lo multara con 6 UITs, equivalente a 33.000 soles. Intentamos comunicarnos con Condori a través de llamadas y mensajes para obtener sus descargos, pero no obtuvimos respuesta. Incluso lo buscamos durante el desarrollo del programa de inducción del Congreso con la intención de entrevistarlo, pero no logramos localizarlo. Es una realidad que aquí en el Perú, para que te den pena efectiva por un proceso de violencia, prácticamente la persona tiene que estar al borde de la muerte para que recién pues alguien sea privado de su libertad. Generalmente dan lo que se llama pena suspendida en la modalidad de comparecencia restringida. César Hugo Tito Rojas, ex dirigente del Movadef, brazo político de Sendero Luminoso, fue otro de los legisladores que omitió información en su declaración jurada. Rojas registró una sentencia por daños psicológicos en contra de su propia hermana, Olga Tito Rojas. De acuerdo con el fallo judicial al que tuvo acceso Territorio Tomado, los hechos se suscitaron en el contexto de una disputa por terrenos. El expediente recoge las amenazas de muerte que César Tito lanza contra una persona del entorno cercano de su hermana. A ese tu marido, ni bien vaya a la casa de Tacna lo voy a hacer Tú sabes que somos dirigentes y sabes de lo que somos capaces de hacer. Lo voy a matar a tu marido. El JNE lo multó con 22.000 soles por no declarar esta sentencia en su hoja de vida. Buscamos los descargos del diputado César Tito, pero su respuesta fue evasiva. No sé si me pudiera dar mayor detalle sobre la denuncia por violencia familiar que tiene en su contra. Ya, amigo, si tanto interesa esta vaya, te puede publicar, ahí está. Ahorita hay una actividad ahí. ¿Está en la actividad del Hotel Sheraton? No, tengo actividades en la región Puno. Disculpa, gracias. Hasta luego. Finalmente, otro diputado de Juntos por el Perú, con denuncias de violencia familiar, es Gabriel Robertino González Delgado, abogado de profesión. El legislador de Cajamarca registró una sentencia por violencia familiar en contra de su exesposa María Julca Moro. De acuerdo al parte policial de los hechos, Julca Moro denunció haber sido víctima de violencia física y psicológica mediante jalones, empujones e insultos por parte del parlamentario. La sentencia fue de 10 meses y 8 días de pena suspendida. González Delgado registra otra sentencia por el delito de entorpecimiento al funcionamiento de la vía pública. Intentamos recoger sus descargos, pero el diputado aseguró que se encontraba enfermo en una clínica y que no brindaría declaraciones. Si me pudiera dar mayor detalles sobre la denuncia por... Y tienes también un tema de norma, porque si bien es cierto que aquellas personas que tienen una sentencia de primera instancia por delito doloso quedan inhabilitadas para ejercer cargos públicos, en el caso de otros temas como alimentos o temas de obligación de dar suma de dinero, esto no se produce. Definitivamente, este tipo de denuncias que tienen que ver con violencia familiar también estarían o deberían estar dentro de lo que efectivamente ese solicito se pide como requisitos para poder postular, ¿no? Aquellas personas que van a ejercer algún cargo popular deben pues tener cierto estándar ético. Eso nos quiere decir a nosotros que cualquier congresista o cualquier ciudadano que pretenda legislar o representar a millones de peruanos debe ser una persona moralmente seria y sin ningún cuestionamiento. Cualquier persona con este tipo de antecedentes ya no es idónea para ejercer un cargo público. Nuevos rostros, pero la misma historia. Queda en evidencia que los filtros institucionales no funcionan y que tendremos más de lo mismo en la bancada de Juntos por el Perú. Pasados oscuros, violencia y una justicia que no llega para las víctimas, como si no hubiera perfiles limpios de dónde escoger.
Si quieres conocer más investigaciones sobre economías ilegales que están capturando el Perú, suscríbete a nuestro canal y síguenos en todas nuestras redes sociales. Territorio Tomado, lo ilegal al descubierto.